Bueno, ahora la configuración que vamos a ver del amplificador operacional es el amplificador inversor. Para poder analizar el amplificador inversor, primero tenemos que analizar un pequeño detalle, el cual se refiere a la resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada la vamos a simbolizar de esta forma. Voy a colocar aquí, entre la terminal inversora y la no inversora, una resistencia que va a simbolizar la resistencia de entrada. Habíamos mencionado en el video anterior que la resistencia de entrada, ¿sí?, es prácticamente infinita. ¿Por qué? Porque es un amplificador operacional ideal. Ahora, si tenemos una resistencia de entrada infinita, ¿qué ocurre con la corriente que entra al amplificador operacional? Yo aquí tengo un voltaje de entrada, un VI. Podemos deducir entonces que tiene que fluir una corriente. Ahora, ¿qué ocurre al llegar a este nodo? Al llegar a este nodo, podemos decir que puede haber una corriente. ¿De qué valor es esa corriente? Pues la vamos a definir con la ley de Ohm. Si la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, con eso vamos a determinar cuál es la corriente que circula por esa resistencia. Simplemente, si el valor de la resistencia interna tiene un valor infinito, entonces la corriente tiene un valor prácticamente que es cero. ¿Qué quiere decir entonces? Que prácticamente, o más bien no va a fluir corriente hacia adentro del amplificador operacional por tener una resistencia de entrada infinita. Ahora, nos hacemos la pregunta. Yo tengo dos terminales. Tengo un resistor de entrada. ¿Cuál es el voltaje entre estas dos terminales? Volvemos a regresar a la ley de Ohm. Para definir el voltaje entre estas dos terminales, vamos a volver a anotar nuestras ecuaciones. La resistencia multiplicada por la corriente nos va a dar la diferencia de potencial o el voltaje. Esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Si nosotros tenemos una resistencia de entrada infinita, entonces la diferencia de voltaje nos la va a definir la corriente que circula por dicha resistencia. Pero ya habíamos definido antes que al ser una resistencia infinita, la corriente es prácticamente cero. Pues regresamos a la misma ecuación. Si la corriente es cero, R por I, que es cero, nos dice que el voltaje o diferencia de voltaje entre las terminales del resistor pues es cero, ¿sí? Ahora, si la diferencia de voltaje entre las terminales es cero, quiere decir que si el voltaje es cero, es como si el voltaje en este punto fuera este, ¿sí? En este momento nosotros estamos definiendo que entre estas dos terminales es como si hubiese un cortocircuito. Es como si esta terminal fuera virtualmente esta otra terminal. Quiere decir que el voltaje presente en la entrada no inversora es prácticamente el mismo voltaje presente en la entrada inversora, simplemente por esta característica de la resistencia de entrada. Ahora, si nosotros tenemos en este extremo, en la entrada no inversora, una conexión hacia tierra, vamos a definir entonces que el potencial aquí en la tierra es prácticamente cero. Si el potencial es cero, es como si este potencial cero estuviese aquí, y por el concepto de cortocircuito virtual, este potencial se encuentra aquí. Es como si este punto estuviese conectado a tierra. A eso lo vamos a llamar una tierra virtual. En este caso, porque la entrada inversora, no inversora, está conectada a tierra. Si estuviese conectado a algún otro potencial, digamos 1 volt, 2 volts, ese mismo voltaje estaría presente en este punto. Ya con esto ya tenemos definido lo que es la tierra virtual. Entonces ahora sí podemos definir las ecuaciones que representan a este amplificador. Ahora,
¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a definirlo todo a través de este nodo. Primero voy a tener que determinar el valor de esta corriente. Para determinar el valor de esta corriente necesito saber cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Para eso, a este punto lo voy a llamar Bx. Entonces, ¿cómo defino esta corriente? Esta corriente la voy a definir, le vamos a decir I1 va a ser igual a el voltaje BI menos el voltaje Bx. Esto nos va a definir la diferencia de potencial presente en esta resistencia. Ahora, si esta resistencia, vamos a llamarla ya resistor porque resistencia es la propiedad, este resistor R1 lo colocamos aquí, esto es por ley de Ohm, y ahora sí con esto vamos a encontrar el valor de esta corriente. ¿Sí? Conocemos BI, ¿qué no conocemos? El valor de Bx. Este es nuestro punto de referencia, nuestro nodo de referencia. Ahora, como la corriente no puede entrar al amplificador operacional, esa corriente va a tender a circular por esta parte, por R2, hacia el interior del operacional. De esta manera. ¿Cuál sería la polaridad? Pues más, menos, por el sentido de la corriente. Ahora, lo que voy a hacer ahora es calcular la corriente que circula a través de este resistor. Si la corriente I1 llega a este nodo y no entra al operacional, quiere decir que sigue su camino hacia acá. Quiere decir entonces que la corriente que circula por este R1 es la misma corriente que circula por esta resistencia. Ahora sí, si hacemos los mismos cálculos, podemos hacer esto. Esta corriente, ¿sí? Vamos a llamarle también I1, va a ser igual a Bx menos B0, que es el voltaje de salida. Ahora, a esto lo dividimos entre R2. Y con esto ya obtenemos la corriente en este resistor. Se fijaron, Bx menos B0 nos va a dar la diferencia de potencial en este resistor. Ahora, como esta corriente es la misma corriente que circula por R2, nada más vamos a igualar las ecuaciones. Esta la igualamos con esta. Entonces, BI menos Bx entre R1 es igual a Bx menos B0 entre R2. ¿Bien? Como se dieron cuenta, fue muy fácil determinar estas ecuaciones. Ahora, tenemos que reducirlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a buscar el valor de Bx. Este es muy fácil de determinar. Si nos vamos por el concepto de tierra virtual, la tierra está conectada a la entrada no inversora. Como la diferencia de potencial entre estas dos terminales es cero, quiere decir que esta tierra se encuentra en este punto. Es como si hay una conexión de tierra virtual. Este punto es como si estuviera conectado aquí. Quiere decir entonces que el potencial aplicado en la entrada no inversora es el mismo potencial en la entrada inversora. Quiere decir entonces que el voltaje en este nodo, que es Bx, es tierra o cero. Entonces aquí fácilmente podemos hacer esto. Tiende a cero, es un valor de cero. Por lo tanto, queda automáticamente reducida nuestra ecuación a voltaje de entrada entre R1 es igual menos al voltaje de salida entre R2. ¿Ya vieron cómo ya la ecuación se redujo? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Bueno, es ahora encontrar cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida, voy a poner esta división aquí, va a ser igual a, simplemente despejamos, el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada multiplicado por R2 entre R1. Y con esto ya tenemos nosotros
nuestra ecuación representativa de esta configuración del amplificador inversor. Ahora, ya que tengo esta ecuación, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo al aplicar un voltaje por la entrada inversora, este va a ser amplificado por la relación entre R2 y R1. Quiere decir que estos dos resistores nos van a dar el valor de la ganancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces va a ser amplificado este voltaje para llegar al voltaje de salida? Este signo negativo quiere decir que la entrada BI va a ser invertida o va a tomar un valor negativo por el simple hecho de entrar a la entrada inversora. Por lo tanto, la salida va a tener una polaridad negativa. ¿Qué ocurriría si aplico un voltaje negativo? Pues por la ecuación nos va a decir que entonces el voltaje de salida va a ser positivo. Voltaje negativo, voltaje positivo, voltaje positivo, voltaje negativo, debido a este signo. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula es muy sencilla. Ahora, ¿cómo defino la ganancia? Pues la ganancia se define como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Muy fácil. Aquí nuestra ganancia va a ser igual. ¿Cuál es el voltaje de salida? Pues es este. Menos BI multiplicado por la relación entre R2 y entre R1 dividido entre el mismo voltaje de entrada. Que se elimina, se elimina. Por lo tanto, la ganancia va a ser menos R2 entre R1. Y esto es el valor de la ganancia. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Simplemente, ¿sí?, que este signo nos va a indicar que el voltaje simplemente va a ser invertido. Y la ganancia, de una manera sencilla, puede ser definida por estos dos valores. Por ejemplo, yo quiero que este circuito, el voltaje aplicado aquí, sea amplificado 10 veces. Y aparte, tengo un voltaje, más bien tengo un signo contrario. Esto es, tengo que encontrar la relación entre las dos resistencias. Si yo quiero que se amplifique 10 veces, pues fácilmente. R2 tiene que ser 10 veces más grande que R1. Por ejemplo, a R1 le doy un valor de 1 kilo ohm, a R2 un valor de 10 kilo ohms, la relación nos va a dar un valor de 10. Entonces el voltaje de entrada va a ser multiplicado por 10 y va a ser aparte, se va a invertir. Y con esto ya podemos calcular cualquier valor de amplificación que nosotros queramos para este amplificador operacional. Es más, para esta configuración podemos programar la ganancia como nosotros queramos. 1, 2, 10, 20 veces, etc. Ahora hay que tomar en cuenta únicamente que la ganancia no provoque que el voltaje de entrada supere los voltajes de alimentación. De tal manera que si nosotros aplicásemos una señal alterna y le diéramos un valor de ganancia de 10 veces, y a mí se me ocurriera poner un valor a la entrada que les gusta de 2 volts, si lo multiplico 10 veces, este valor alterno me va a dar de 2 volts pico pico, a la salida me daría invertido y aparte sería de 20 volts pico pico. ¿Qué ocurre aquí? Que entonces se va a acercar a los límites de alimentación. Si la alimentación es de más o menos 12 no hay problema. Tengo un tope de 12 y de menos 12. Al ser 20 volts pico pico, tengo 10 volts y menos 10 volts. Ahora, si este valor fuese de 2.5 volts, el valor de salida llegaría
a 25 volts pico pico. ¿Qué quiere decir entonces? Serían 12.5 volts positivos, 12.5 volts negativos. Entonces obtendríamos un recortamiento en los picos de la señal alterna. Bueno, esta